Hey, ¿cómo vas con tus cosas? Porque hoy en día muchos están sobrepasados. Sé que a veces el mundo nos sacude un poco. Por eso es importante que aprendas de vos mismo o de vos misma. Es importante que aprendas a gestionar tus emociones y a limpiar tu mente. Porque cuando la mente baja el volumen, es más fácil escuchar al corazón. Y ahí está la posta. Relájate. Acá vas a encontrar herramientas de educación consciente para crear la vida que querés con amor y sin estrés. ¿Qué te parece? Relax con Jess. Solo en A Mi Manera. Radio Relax Santa Fe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Qué sentís hoy? Nos encontramos nuevamente para recordar, para liberar todo lo que nos impide ser felices y estar en paz. Y me siento muy bendecida. Muchas gracias por compartir. La técnica que vamos a ver hoy se llama mecanismo de la entrega. Llegó a la vida de quien les habla de una manera muy milagrosa, de la mano del doctor David Hawkins, un pionero en medicina y en la investigación de la conciencia. David es maestro de un curso de milagros y escribió el libro Dejar Ir, basándose en su experiencia personal y en sus más de 40 años de práctica clínica. En este libro, que conocí gracias a un programa de radio, el Dr. Hawkins nos muestra herramientas que nos conectan con el perdón y con el dejar ir, y de esa manera es posible que recuperemos esa paz mental y esa alegría que nos pertenece por naturaleza. Y es esa energía tan elevada la que hace posible que nos conectemos con la curación del cuerpo, por ejemplo, o incluso mejora las relaciones y hace posible que tengamos más facilidad en nuestros trabajos y en distintos aspectos de la vida. Realmente, si tuviera que simplificar todo el camino recorrido hasta hoy, en un solo consejo diría: practiquen el mecanismo de la entrega, porque es simple y es transformador y es una técnica gratuita que no nos encadena a nadie para aplicarla, solo dependemos de nosotros mismos y la podemos aplicar en cualquier momento y lugar, antes de entrar a un quirófano, antes de entrar a un examen, con una tristeza profunda, cuando acabamos de perder un trabajo, cuando acabamos de perder a una persona que queremos mucho, en un supermercado, en el colectivo, en casa, solos, sentados en nuestra cama. El mecanismo de la entrega nos da libertad y nos recuerda el poder que llevamos adentro. Nos recuerda que aunque en la mente vemos separación de los demás seres, si liberamos lo que no somos, se revela la verdad, se revela que somos uno. Y por eso hoy la conciencia quiere que hablemos de este tema. Hablemos del mecanismo de la entrega. En su libro Dejar Ir, el Dr. David Hawkins nos cuenta que dejar ir es como el cese fulminante de una presión interna o la caída de un peso. Se acompaña de una repentina sensación de alivio y ligereza y del incremento de la felicidad y de la libertad. Es un mecanismo real de la mente que todo el mundo ha experimentado en alguna ocasión. Por ejemplo, vamos a imaginar que mandamos un mensaje a una persona que nos preocupa porque no llega a casa, ¿sí? Entonces le mandamos un mensaje
y estamos en la energía de la preocupación, la mente crea historias, estamos con ansiedad, sentimos que le pudo haber pasado algo malo, que puede estar en peligro, etc. Y estamos en esa energía sosteniendo esa negatividad en la mente. De repente, la persona entra a la casa y vemos que simplemente se había olvidado el celular en casa, por lo tanto nunca vio el mensaje. En ese momento nos empezamos a reír por toda la historia que creamos en la mente y viene acompañado de una sensación de alivio, de soltura. Bueno, eso es dejar ir. En este caso, se puede crear esa misma experiencia ante cualquier cosa en la vida, incluso ante una emoción o una sensación física. ¿Te imaginas cómo sería la vida si pudiéramos sentirnos libres y felices? Si no fuéramos esclavos de los sentimientos, si no fuésemos esclavos de lo que pasa afuera en el mundo, ¿cómo sería tu vida? Una de las cosas que aprendí gracias a David Hawkins y a este libro Dejar ir es que lo que nos causa mayor resistencia y dolor no es en sí las situaciones que pasan en la vida. No es, por ejemplo, fallar en un examen o no conseguir el trabajo que quiero. Lo que ocasiona la negatividad es la incapacidad de sentir lo que voy a sentir cuando fallo en el examen o cuando no encuentro trabajo. Es decir, no son las experiencias de la vida lo que nos ocasionan dolor, sino la incapacidad de sentir las emociones que aparecen ante esas situaciones. David Hawkins nos cuenta que el origen de las emociones no son externas, sino que es la presión de la energía que reprimimos y suprimimos la que de alguna manera explota y sale aparentemente por algún hecho externo, pero siempre su causa es interna. Entonces, a través del mecanismo de dejar ir, podemos liberar esa energía que está estancada y de esa manera podemos recuperar la libertad, recuperar la paz que es nuestra verdadera naturaleza. Entonces, ¿cómo se aplica el mecanismo de dejar ir? Dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en él y permitir que siga su curso sin querer que sea diferente, sin querer cambiarlo, sin querer entenderlo. En su libro Dejar ir, el Dr. Hawkins dice que el mecanismo de entrega es simplemente dejar que el sentimiento esté ahí y centrarse en dejar correr la energía que tiene detrás. El primer paso es permitirte sentir la sensación sin resistirte a ella, sin expresarla, temerla, condenarla, ni aplicarle un juicio moral. Es decir, tenés que abandonar todo juicio y solo enfocarte en ver, en observar, en sentir la sensación. Si hay dolor de cabeza, me centro en esa energía y observo, sin querer cambiarla. Y eso se puede aplicar a pensamientos, sentimientos, sensaciones físicas, incluso problemas. Cuando vemos que hay un problema, por ejemplo, vamos a imaginar que tengo un examen y me preocupa, ¿sí? Estoy preocupada porque no tengo todas las copias que tengo que estudiar a mano. Puedo simplemente sentir cómo entrego esa necesidad de tener todos los apuntes, esa necesidad de saber, esa necesidad de salir bien. Entrego las expectativas respecto al examen y así voy entregando cada una de las partes que involucran ese malestar. La técnica consiste en estar con la sensación y entregar cualquier intento de modificarla. Hay que soltar la resistencia, porque es esa resistencia a sentir lo que estamos sintiendo la que alimenta la sensación. Así que
Cuando sientas miedo, por ejemplo, primero observa cómo te resistís a sentir ese miedo. Probablemente detrás, en el inconsciente, en la mente, haya un juicio que te diga que sentir esa emoción no es bueno, que no es práctico, que no tiene sentido, que es malo sentir esa energía. Entonces primero, date el espacio para sentir esa resistencia al miedo. Y después, tenés el camino libre para sentir el miedo o cualquier energía a medida que aparezca. Un tip importante para aplicar el mecanismo de la entrega. No etiquetes lo que estás sintiendo, porque de esa manera la mente se activa mucho más rápido y hace más difícil el proceso. Así que, cuando sientas una energía y sientas resistencia a sentir esa energía, simplemente sentí, ¿sí? No le pongas nombre, no le pongas dolor, no le pongas sufrimiento, no le pongas tristeza, no le pongas miedo, no le pongas angustia, simplemente sentí lo que va apareciendo. También es importante que ignores todo pensamiento. Los pensamientos vienen porque necesitan de alguna manera entender, ¿sí? La mente necesita entender lo que está pasando. Pero los pensamientos se refuerzan unos a otros y no ayudan realmente para la entrega. Entonces, ignora todo pensamiento y céntrate solo en la sensación. Recordá que la verdadera razón de ser de esa sensación es la presión acumulada que hay atrás. Esa presión es la que la fuerza a salir en este momento. Entonces, los pensamientos o acontecimientos externos son solo una causa inventada por la mente para liberar esa energía. Así que no nos interesa realmente eso. No nos interesa saber por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. La energía está acá para que la vivamos, para que la sintamos. Y es lo que vamos a hacer, sentir. ¿Y cómo sé si estoy aplicando bien la técnica? Bueno, es simple. Estar entregado significa que no tenemos emociones intensas con respecto a algo. Está bien si pasa y está bien si no pasa. Cuando somos libres, se entregan los apegos. Podemos disfrutar de una cosa, pero sentimos que no la necesitamos en realidad para nuestra felicidad. Entonces, poco a poco, va disminuyendo esa dependencia de todos y de todo lo que está fuera de uno mismo. Así lo explica David Hawkins en su libro Dejar ir, y creo que son las palabras adecuadas para entender cuándo realmente estamos entregados. También es importante que sepas que a veces cuando entregamos un sentimiento, vuelve, continúa, por ejemplo. Sentimos que se repite una determinada emoción o sensación. Esto no quiere decir de que estés haciendo mal el trabajo. Al contrario, quiere decir de que hay más energía ahí que entregar y simplemente necesita ser liberada, pero no quiere decir de que estés haciendo algo mal. Al contrario, estás entregando y estás sacando todo lo que está guardado en lo profundo. Con el tiempo te vas a dar cuenta de que vos no sos esos sentimientos, porque el verdadero ser, el verdadero vos, se limita a presenciarlos, los puede ver sin tomarse personal, sin identificarse con esa energía. Esa es la verdadera libertad. Ahí comienza realmente la libertad, cuando te das cuenta de que sos más que esas sensaciones del cuerpo, por lo tanto no sos el cuerpo. Cuando te das cuenta que sos más que esos pensamientos, que no sos el pensador, empezás a ver el brillo del ser real y empezás a ver y a reírte de cómo antes te engañabas creyendo las historias que te decía la mente.
El mecanismo de la entrega es simple, pero profundo. Cambia muchos aspectos de tu vida. Y aunque al principio se limita a una práctica, que te va a tomar un tiempo y un espacio, la propuesta que te hago es que lleves tu vida como si fuera una entrega. Que lleves tu vida como si fuera una entrega continua. Que pidas asistencia a lo que sea que para vos sea lo elevado. Puedes pedir asistencia a Dios, a la divinidad, a la fuente universal, al universo, para que te guíe en la entrega que sea de alguna forma un reto, un desafío. Recordá que siempre estamos siendo asistidos, aunque lo olvidemos. Y ese regalo está siempre con nosotros, aunque lo olvidemos. Gracias por compartir con nosotros un día más. Acordate que puedes encontrarme en mi Instagram, @jessica.fusoni. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.